Crees que conoces a André Rieu, el maestro del vals, el hombre capaz de llenar estadios con pura magia musical. Pero detrás de los aplausos y de aquellas actuaciones brillantes, existía un mundo oculto. Cuando las puertas del garaje se abrieron lentamente, el polvo se elevó y los autos relucientes empezaron a brillar. Sin embargo, en un rincón se escondía algo que ningún admirador habría podido imaginar. Allí dentro reposaba un lado de André Rieu que el público jamás había visto. Lo que descubrieron dejó a todos completamente sin palabras. El nombre de André Rieu resonaba en las salas de concierto de todo el planeta. Lo llamaban el rey del vals, un artista cuya música llenaba los corazones de alegría y elevaba el ánimo más alto que cualquier foco sobre el escenario. Bajo las luces, siempre parecía espléndido, cada sonrisa, cuidadosamente controlada, cada movimiento del arco lleno de elegancia. Sus conciertos no eran simples presentaciones, eran auténticas celebraciones, acompañadas de vestuarios exuberantes, coreografías fluidas y el encanto eterno de los valses de siglos pasados, revividos con delicadeza. El público aplaudía, las cámaras destellaban, y durante unas horas el mundo se volvía ligero y hermoso. Pero detrás de esas cortinas brillantes y de las ovaciones prolongadas, existía una vida mucho menos visible. Nacido en Maastricht, Países Bajos, André creció rodeado de música, pero también bajo la disciplina silenciosa de su familia. Hijo de un violinista, heredó tanto la pasión por la melodía como la determinación necesaria para triunfar. Para él, la música nunca fue solamente una vocación. Se transformó en el camino hacia algo más grande. No se conformó con tocar en salas locales o formar parte de pequeñas orquestas. En 1987, fundó la orquesta Johann Strauss y la convirtió en un fenómeno mundial. Su ambición superó incluso al arte y se extendió al mundo empresarial. Pronto dejó de ser únicamente un intérprete para convertirse en un auténtico empresario del espectáculo, construyendo con precisión un imperio personal. Ese éxito, sin embargo, estuvo lejos de ser fácil. André había reconocido en varias ocasiones que asumió riesgos financieros que podrían haber destruido todo por lo que había luchado. Los enormes escenarios, las fuentes, las carrozas y las luces costaron fortunas. Hubo momentos en los que los números parecían alarmantemente negativos, y ni siquiera un maestro aclamado por el mundo estaba libre del peso de la duda. Detrás de la sonrisa segura, del gesto impecable y de la música alegre, él mismo libraba batallas que pocos podían imaginar. Para el público, André Rieu representaba alegría y romanticismo, un hombre capaz de transformar la música en magia. Pero en la intimidad, tenía que enfrentarse a ecos de arrepentimiento, a las sombras de decisiones riesgosas que casi lo derribaron. La imagen que mostraba era deslumbrante, pero bajo ella, la tensión siempre estaba latente. Cada concierto victorioso escondía historias de sacrificio y temor. Una vida cuidadosamente orquestada, que a veces amenazaba con deshilacharse. Cuando las luces de su personaje público se apagaban, surgía una historia más profunda. Ese maestro idolatrado por millones cargaba consigo sus dudas, sus riesgos, sus secretos, revelados solo en la soledad de su castillo, donde la música se desvanecía y el verdadero André, el hombre detrás del vals, emergía en silencio. Desde siempre, André Rieu había soñado con un hogar que reflejara la grandeza de su música, un lugar que uniera sus raíces y su imaginación. Ese sueño tomó forma en Maastricht, donde adquirió un pequeño castillo que parecía sacado de un cuento antiguo. Las torres, las paredes de piedra suavizadas por los siglos y los detalles barrocos daban la impresión de que el tiempo se había detenido solo para él. Desde niño imaginaba vivir en un lugar así, un refugio donde pudiera alejarse del torbellino constante de giras, cámaras y aplausos. El castillo poseía una historia casi tan romántica como sus valses. Se decía que databa del siglo XV, y Rieu hablaba de él con un brillo especial en los ojos. Una de las historias que más apreciaba era la de D'Artagnan, el famoso mosquetero, quien supuestamente había pasado por sus habitaciones. Esa conexión con la historia lo cautivaba. Era como entrar en un mundo donde las leyendas permanecían vivas y cada piedra había presenciado un secreto, una victoria, una traición o un drama. Hacerse con esa propiedad no fue tarea sencilla. Hace unos 20 años, Rieu retomó con firmeza ese anhelo y finalmente logró convertir el castillo en suyo. Era la culminación de un sueño de toda la vida y volcó en él su alma entera, transformándolo en un verdadero santuario. El interior de las habitaciones era lujoso, pero a la vez cálido, lleno de música, obras de arte y recuerdos cuidadosamente preservados. Afuera,
Los jardines explotaban en colores vivos y un invernadero albergaba plantas exóticas que prosperaban bajo su cuidado. Rincones tranquilos ofrecían espacios para pensar, descansar y respirar lejos del bullicio. Cada detalle estaba seleccionado con precisión, como si el castillo fuera su propio escenario privado, separado de los escenarios del mundo donde ofrecía sus conciertos. Sin embargo, aquella magnificencia tenía un precio. La visión artística de André, siempre inclinada hacia lo grandioso, no se detenía en el teatro. En el pasado, fuentes, decorados enormes, pistas de hielo y carruajes habían provocado deudas que casi lo hundieron. El castillo, sereno, bello, pero ambicioso, reflejaba ese mismo impulso. Nada allí era ordinario. Cada pieza contaba una historia. Representaba la vida que había construido y también los sueños que aún lo acompañaban. Pero entre tanta belleza también existía un enigma. Había un rincón de la casa al que nadie entraba, un espacio prácticamente desconocido, incluso para sus amigos más cercanos. Era un lugar callado, umbrío, donde el bullicio de la vida apenas se filtraba. Allí se escondía algo íntimo, secreto, casi magnético. Una parte de la historia de André que él había guardado intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Ese rincón parecía lleno de susurros, memorias, arrepentimientos, reflexiones. Conservaba objetos significativos, confesiones silenciosas y los ecos de la doble vida que había llevado, esperando pacientemente a que alguien los descubriera. Las pesadas puertas del garaje de André Rie se quejaron al abrirse, liberando una nube de polvo que danzó en la luz del sol. El olor a aceite y caucho envejecido flotaba en el aire, una mezcla que hablaba de vehículos cuidados pero casi nunca mostrados al público. Los periodistas y documentalistas avanzaron despacio, con pasos que resonaban sobre el piso de piedra. Había una expectación contenida, un nerviosismo casi eléctrico. Aquel no era un garaje cualquiera, era un capítulo escondido de la vida de un hombre que el mundo creía conocer. Lo primero que vieron fue una fila de autos, estacionados con precisión como si esperaran el regreso de su dueño. Al fondo descansaba un Mercedes-Benz S65 AMG de 2007, versión de batalla larga. Brillaba a pesar de la capa de polvo, pero lo que más llamaba la atención eran sus ventanas reforzadas y la gruesa protección metálica. No era simplemente un coche de lujo, sino un auténtico blindado. Con su motor V12 biturbo de 6.0 L, capaz de generar unos 612 caballos de fuerza, era una fortaleza sobre ruedas. En algún momento, André había intentado venderlo. El anuncio mencionaba un recorrido de 109.321 km, unos 67.900 millas. Ese vehículo decía mucho sobre él. Mostraba a un hombre que valoraba la seguridad tanto como la elegancia. Detrás de las actuaciones alegres y la sonrisa constante, había alguien que conocía la vulnerabilidad. Un poco más adelante, un Tesla Model S aguardaba en silencio. El diseño moderno del coche eléctrico revelaba un lado completamente distinto: sobriedad, tecnología y un futuro sostenible. Era la representación de una mente abierta a la innovación sin renunciar a la simplicidad. La oposición entre ambos autos ofrecía una visión sorprendente de su personalidad. Precaución y audacia conviviendo en un mismo hombre. Practicidad y atrevimiento en equilibrio. Fama y privacidad tratando de coexistir. Pero lo más impactante no fueron los autos. En un rincón oscuro, medio escondido bajo una cubierta, apareció un pequeño sobre. Envejecido, ligeramente arrugado, pero aún sellado con cuidado. Dentro había una carta escrita a mano por el propio André. Las palabras que contenía eran pesadas. Hablaban de arrepentimientos, temores susurrados, pensamientos nunca pronunciados. Revelaban dudas profundas, sacrificios hechos en nombre de la belleza y el alto precio de perseguir un sueño. Era una vulnerabilidad que nadie del público había visto jamás. De pronto, el garaje dejó de ser un simple depósito de vehículos. Se transformó en una ventana a su vida secreta, a sus luchas privadas ocultas detrás de sus logros públicos. Era ahora un archivo de historia personal, un guardián silencioso de verdades que esperaban ser descubiertas. La carta encontrada en el garaje de André Rieu guardaba confesiones que ningún espectador habría imaginado. Aquel papel delicado contenía las verdades ocultas de una vida construida entre música, fama y afectos. Un universo íntimo, lejos de los escenarios brillantes y de los fans entusiastas. Hablaba de alegría, deseo, culpa y del frágil equilibrio que André había intentado sostener entre su éxito público y su corazón privado.
Fue en los primeros años de la década de 1970 cuando André conoció a Marjorie Kaufman. Artículo reescrito en español continuación. La conexión entre ellos había surgido de inmediato, un encuentro donde coincidieron tanto las mentes como los corazones. Marjorie compartía su pasión por la música y comprendía la ambición que impulsaba a André a perseguir el vals con una devoción inagotable. En 1975 se casaron, iniciando una alianza que marcaría no solo la vida personal del maestro, sino también el rumbo de su carrera. Marjorie fue mucho más que una compañera sentimental. Se convirtió en una pieza esencial de su empresa artística. Organizó giras, supervisó vestuarios y manejó los innumerables detalles que permitían a André brillar sobre el escenario. Ella era el motor silencioso que mantenía en marcha la compleja maquinaria de su imperio, mientras él llevaba su música a millones de personas en todo el mundo. La pareja tuvo 2 hijos. El mayor, Pierre, creció inmerso en el universo musical de su padre y con el tiempo se sumó a la compañía de producción familiar. Se transformó en un colaborador de absoluta confianza, encargado de coordinar giras y de garantizar que las presentaciones de la orquesta Johann Strauss mantuvieran el nivel exacto de perfección que su padre exigía. La vida familiar estaba profundamente entrelazada con el trabajo, un equilibrio constante entre el hogar y el escenario. André hablaba a menudo de la emoción en la música y creía firmemente que el vals representaba la vida misma, alegría y tristeza, luz y oscuridad entrelazadas. En privado, vivía según esa misma filosofía, aunque la carta hallada en su garaje revelaba que también había atravesado momentos de duda. Hubo épocas en las que las giras lo alejaron demasiado de casa, creando una distancia que pesaba sobre su corazón. La fama lo tentó de maneras que rara vez se permitió admitir. En algunas noches silenciosas, llegó a preguntarse si su búsqueda incansable del éxito podría terminar rompiendo su matrimonio. Había instantes en los que el miedo al fracaso y el deseo de reconocimiento se enfrentaban directamente a su amor por Marjorie. La carta contenía una confesión íntima, un capítulo de añoranza y vacilación que había mantenido oculto durante años. André reconocía que, en ocasiones, se sintió dividido entre sus sueños y sus promesas matrimoniales. Sus palabras eran crudas y sinceras, completamente distintas a la imagen pública que proyectaba. Mostraban una vulnerabilidad escondida bajo décadas de carisma y seguridad, recordando que incluso los grandes maestros luchan contra los mismos conflictos humanos de amor, deber y lealtad. A pesar de esas tormentas internas, André y Marjorie permanecieron unidos. Su vínculo resistió gracias a la combinación de dedicación personal y colaboración profesional. La carta no terminaba solo con remordimientos. También celebraba la fortaleza, las pequeñas victorias silenciosas y la profunda comprensión que les permitió soportar años de giras, atención mediática y presión constante. Su vida amorosa dejaba de ser una simple imagen pública. Escondía una profundidad y una fragilidad que pocos conocían. Las palabras de esa carta revelaban pruebas emocionales que lo habían marcado, batallas íntimas que reflejaban los altibajos del mismo vals que ofrecía al mundo. La carta encontrada en el garaje de André Rieu también contenía el peso de años de incertidumbre y lucha. Con su propia letra, el maestro reflexionaba sobre las tempestades que había atravesado. Noches sin dormir debido a las preocupaciones financieras, el temor a las críticas y el frágil equilibrio entre arte y espectáculo. André siempre había apostado por la grandeza. Sus conciertos iban mucho más allá de una simple interpretación. Eran despliegues de luz, música y teatralidad. Una mezcla calculada de creatividad y entretenimiento que cautivaba al público en todos los continentes. Pero aquello que lo convertía en un fenómeno mundial también generaba controversia. Los puristas del ámbito clásico lo acusaban de anteponer el espectáculo a la pureza musical. Decían que sus presentaciones eran demasiado comerciales, demasiado teatrales, y lo señalaban por convertir el delicado arte del vals en un show para multitudes. Esas críticas permanecían en su mente mucho después de que se apagaran los aplausos. El riesgo financiero fue un compañero constante. Su ambición no tenía límites y se extendía más allá del escenario. En una ocasión, construyó una réplica del Palacio de Schönbrunn para un solo concierto. Ese proyecto, según los informes, lo dejó con una deuda cercana a los 34 millones de euros. La extravagancia fascinó al público, pero hizo temblar a sus contadores. André había jugado apuestas enormes, confiando en que la belleza, la música y el espectáculo podían inspirar al mundo incluso cuando el fracaso parecía inevitable.
Las críticas no solo venían de los círculos clásicos, la envidia y los celos lo siguieron en silencio. Algunos afirmaban que su éxito se debía a la suerte, que su triunfo era más cuestión de ocasión que de esfuerzo. André reconocía que había escuchado aquellas acusaciones en innumerables ocasiones, pero siempre defendió que cada nota, cada espectáculo y cada decisión empresarial eran fruto de años de esfuerzo. Había invertido décadas de disciplina, noches interminables y una planificación meticulosa para convertir a la orquesta Johann Strauss en un nombre reconocido mundialmente. La dualidad entre ser un músico serio y, al mismo tiempo, un artista popular lo acompañó durante toda su carrera, convirtiéndose en un peso que a veces resultaba difícil de equilibrar. Dirigir su propia compañía implicaba desafíos constantes. Mantener a una orquesta numerosa, financiar giras monumentales y coordinar producciones complejas requería inversiones enormes. Los rumores sobre gastos excesivos o lujos innecesarios circulaban con frecuencia en la prensa, alimentando la crítica pública. La carta revelaba los temores que André escondía en aquellos momentos de tensión. El miedo a fallar, a decepcionar a quienes confiaban plenamente en él. Aún así, siempre lograba recomponerse. Gracias a su carisma, al apoyo incondicional de sus seguidores y a la calidad indiscutible de su música, conseguía superar cada tropiezo y recuperar la estabilidad. El escrito concluía con una serenidad reflexiva, un testimonio de resiliencia y autoconciencia. Podían llamarlo el rey del vals, pero tras el brillo de las lentejuelas, el estruendo de los aplausos y las luces intensas, existía una larga historia de riesgos, fracasos y mordaces críticas. La carta dejaba claro que la lucha más dura de André nunca fue contra el mundo exterior, sino contra sí mismo. Esa búsqueda incansable de perfección y la pesada responsabilidad de transformar su pasión en un arte expuesto ante millones. En 2010, André sufrió una infección viral en el oído que afectó su equilibrio. Para un músico cuya vida dependía de la precisión, la coordinación y el control absoluto del cuerpo, aquella situación resultó aterradora. Se vieron obligados a posponer conciertos, alterar fechas y romper el ritmo estrictamente organizado que guiaba su carrera. Los fans mostraron preocupación, pero nadie imaginaba el pánico íntimo que lo atravesó mientras intentaba recuperar el dominio sobre un cuerpo que, de pronto, parecía fallarle. Años más tarde, en 2024, surgieron informes que indicaban una nueva infección viral que afectaba su nervio vestibular, obligándolo nuevamente a cancelar presentaciones. El peligro para su empresa era real. Una gira requería meses de preparación, un equipo amplio, escenografías costosas y músicos que dependían de cada espectáculo para vivir. Suspender funciones no solo era un golpe emocional, amenazaba la estabilidad de su compañía, su reputación y la confianza ganada durante décadas. La carta revelaba más que simples episodios de enfermedad. André hablaba del desgaste emocional, de las noches en vela mirando el techo, preguntándose cuánto tiempo podría seguir adelante, cuestionándose qué era verdaderamente importante en la vida. Confesaba que aquellos problemas de salud lo habían obligado a replantearse su legado. La música, que siempre había sentido como magia, adquirió entonces un significado más profundo. Cada nota se transformó en un recordatorio de la fragilidad humana y de la urgencia de poner amor y entrega absoluta en cada interpretación. La recuperación no fue sencilla, pero André demostró una vez más su fortaleza. Con el apoyo de Marjorie, de sus hijos y del equipo leal que mantenía viva la orquesta, logró volver a levantarse. Gracias a la fisioterapia, al descanso necesario y a su inquebrantable determinación, regresó al escenario más fuerte y más consciente que antes. Cada concierto posterior a esas dificultades de salud se sintió como una pequeña victoria silenciosa sobre la vulnerabilidad. Estas experiencias reforzaron algo que André siempre había creído: la música cura. Para él, el vals era un reflejo de la existencia humana, capaz de albergar tristeza y alegría de manera simultánea. Sus propias batallas de salud profundizaron esa convicción. La música dejó de ser solo un regalo para el mundo y pasó a convertirse en un refugio personal, un puente entre su fragilidad y su capacidad de renacer. Cuando la enfermedad lo golpeó, los grandiosos espectáculos de sonido y luz se apagaron, obligándolo a enfrentarse a su propia mortalidad. Las palabras crudas y llenas de arrepentimiento escritas en la carta del garaje resonaban con más fuerza que nunca, guiándolo hacia un nuevo sentido de significado. La vulnerabilidad podía ser hermosa y reveladora. En esos momentos silenciosos y sombríos comprendió que la música perduraría, y que, a través de ella, él también lo haría.
André Rieu había construido una vida extraordinaria, combinando talento, visión y trabajo incansable. Hoy era reconocido no solo como el rey del vals, sino como un ícono cultural a escala global. Diversas fuentes estimaban su patrimonio en alrededor de $40 millones. Artículo reescrito en español, continuación y cierre. Una fortuna construida a lo largo de décadas de dedicación, creatividad y espíritu emprendedor. André no había sido únicamente un intérprete, también dirigía su propia productora, supervisaba giras internacionales, grabaciones, estrategias de mercadeo y había formado una orquesta admirada en todo el mundo. Cada concierto, cada álbum y cada espectáculo meticulosamente organizado contribuían a un negocio floreciente que reflejaba tanto su genialidad musical como su habilidad para gestionar un imperio. En el plano cultural, su huella fue profunda. Logró llevar el vals y la música clásica ligera a audiencias masivas, transformando un género que solía ser minoritario en un fenómeno global. Sus actuaciones eran mucho más que simples presentaciones. Eran experiencias envolventes donde se mezclaban emociones, música y teatralidad, dejando al público maravillado. Al convertir su orquesta en una marca internacional, creó un puente entre la tradición clásica y el entretenimiento moderno, haciendo que la elegancia del vals fuera accesible para millones de personas. Su legado personal era igualmente significativo. El castillo de Maastricht se erguía como símbolo de sus raíces y de sus aspiraciones. Sus muros con torres, los jardines exuberantes y los rincones silenciosos reflejaban una vida construida en torno a la belleza, la armonía y la familia. Era un hogar donde la música no solo habitaba en los escenarios, sino también en la cotidianidad. Un refugio donde André podía apartarse del brillo público, recuperar fuerzas y planear su próximo sueño. A pesar de las incontables giras, la vida de André seguía siendo plena y activa. Continuaba presentándose en los escenarios del mundo, convocando multitudes en cada ciudad que visitaba. Europa, Asia, América. Allí donde iba, las salas se llenaban y los aplausos resonaban sin descanso. Las giras se habían convertido en parte esencial de su vida, una forma de compartir su arte mientras mantenía la energía y vitalidad que siempre lo caracterizaron. Su agenda seguía siendo exigente, pero la equilibraba con momentos de descanso y reflexión. De ese modo, su vida personal y sus ambiciones profesionales avanzaban juntas, fuertes y firmes. La familia seguía siendo el centro de su mundo. Marjorie continuaba desempeñando un papel decisivo en su empresa, coordinando giras, vestuarios y logística, mientras sus hijos, especialmente Pierre, colaboraban estrechamente en la productora. Juntos garantizaban que la orquesta y la visión de André siguieran adelante, transmitiendo el conocimiento y los valores adquiridos durante décadas a una nueva generación. Hoy, la vida de André es una combinación de logro, alegría y propósito. Sus conciertos siguen cautivando al público, su orquesta continúa siendo una fuerza cultural global, y su vida privada se sostiene sobre los cimientos sólidos del hogar y la familia. No solo acumuló riqueza, construyó un legado que une música, amor y visión. Mientras el mundo celebra sus conciertos, él permanece fiel al arte que definió toda su existencia, demostrando que el éxito nace de la pasión, la disciplina y la capacidad de conmover a millones con la belleza eterna de la música. ¿Qué opinas del extraordinario recorrido de André Rieu, entre sus grandes escenarios y sus triunfos más íntimos? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios.